Entonces empecemos con, bueno, con algo sencillo. Mi nombre es Ángela María Díaz, como ya les contaron. Para mí estar aquí frente a ustedes representa muchas cosas. Eh, la palabra experto a veces es como, listo, sé del tema, pero sí, digamos, seguimos en el proceso de aprendizaje y frente a esto de lo virtual creo que no hay un solo día de la vida en el que no aprendamos algo. Y la idea de este espacio es que sea un ejercicio también de co-construcción. Yo voy a ir contando cosas, pero en algún momento voy a pedirles que participen en el chat o que participen a través de un mural y que hagamos un ejercicio compartido. ¿Listo? Entonces, ese es el negocio en el que nos vamos a mover en este momento de la vida. Bueno, entonces, perdón, voy a cerrar algo aquí antes para que no nos moleste el sonido. Ya, perdón, un segundo, dejo de compartir y ya vuelvo y pongo la pantalla apropiada. Listo, entonces continuamos con nuestro proceso. Nuestro tema de hoy, oportunidades y retos de la educación virtual en empresas y universidades. Nos vamos a mover en esos dos escenarios, empresas y universidades. La tecnología es ahora un importante mediador en los procesos de aprendizaje y no solo con fines recreativos. Aparecen palabras que van surgiendo en el contexto, tecnología, mediación, aprendizaje. Entonces nuestra línea, digamos nuestro hilo conductor va por este lado, tecnología, mediación, aprendizaje. Bueno, cuando me hicieron la invitación a este espacio, yo dije, bueno, ¿por dónde lo trabajo? ¿Cuál es como el enfoque? Y fui construyendo un tema y dije, listo, arranquemos un poco con datos curiosos. ¿Qué ha pasado en esta educación virtual en los últimos tiempos? Vamos a empezar nuestra ruta de trabajo es esa. Arrancamos mirando qué ha pasado, arrancamos con cifras, después vamos a mostrar una encuesta que hicimos con estudiantes. Yo soy docente universitaria y dije, a los que hay que preguntarles a ellos. Vamos a hacer un trabajo de preguntarnos a nosotros como colaboradores nuestra percepción y lo contrastamos con otras cosas que estuvimos indagando con empresas también. ¿Y en qué vamos a parar? Vamos a parar en algo y es mirar algunos elementos que son esos retos y cómo tener en cuenta unos aspectos importantes para el desarrollo pedagógico de los contenidos educativos en empresas y en universidades. Esa es nuestra línea de trabajo. Entonces, datos curiosos o datos representativos sobre educación virtual durante la pandemia. En la Universidad del Chocó, antes de la pandemia, contaba con 5.000 inscritos y en el segundo semestre de 2020 contaron con 10.500 inscritos. Algo nos tiene que decir esa cifra. Algo nos tiene que decir esa cifra. La Universidad del Norte reportó un aumento de su promedio de notas en 2.5 y un descenso en las materias reprobadas. Esto para el segundo semestre de 2020. Les quiero preguntar por chat, ¿qué les sugiere estos dos indicadores que nos encontramos? Ayúdenme, voy a poner chat y vamos mirando, me van contando. ¿Qué les sugiere? ¿Qué piensan de estos dos indicadores? Yo voy a abrir el chat para poder ir mirando. ¿Qué nos dicen? ¿Qué creen ustedes? Ayúdenme un poquito. Que la Bueno, por gente acá nos dicen, la gente tenía más tiempo para estudiar por el tema de la virtualidad. Listo, por más tiempo, ok, ahora sí, ahora la vida nos hizo frenar, entonces hagámosle, metámonos a estudiar, ok, esa es una visión. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar con esos dos indicadores, señores? ¿Qué más? Tiempo, reducción de costos educativos. Ok, muy bien. De pronto se pusieron los cursos con unos precios diferentes. Lo que nos valía 100 pesos ahora nos vale 50 o 40. Costos educativos también seguramente en transporte. Ya no me gasto, no sé, cuánto valdrá el transporte en cada ciudad, pero ya no me gasto mínimo los 6.000 pesos que me gastaba diarios. Necesidad de realizar otras actividades. Ok, salirnos
tener una motivación, realizar actividades, aprovechar recursos de diferentes plataformas gratuitas, por supuesto, por supuesto. Todo eso que están diciendo ustedes es real y más allá de lo que dicen los expertos, lo dicen los que aprendimos a vivir aquí, en esta situación de confinamiento y demás. Retos por medios de la virtualidad también. Chévere que nos están respondiendo, que nos están acompañando. Y sí, seguramente si miramos más de fondo en estas cifras, van a aparecer cosas como las que están diciendo. Y de todos modos, eso que para algunos era lejano, como lo virtual, como la herramienta de educación a través de lo virtual, se volvió lo cotidiano. Uno podría escribir un libro de lo lejano o un artículo de lo lejano a lo cotidiano, de lo impensable a lo que hoy en día se volvió familiar para mí. ¿Qué más cosas encontramos? El 45% de las instituciones de educación superior públicas reportaron aumento en el número de matrículas para el periodo 2022. Yo les digo, yo trabajo en una de estas y desde la posición del docente, los docentes que somos de medio tiempo, de cátedra, que no estamos en contrato fijo, estábamos toteados del susto, creo que es la expresión más humana. Y, oh, sorpresa, hubo explosión, explosión. Aquí hay una cifra ya dada digamos, por una entidad avalada. Desde la experiencia, se los digo, tuvimos explosión y dijimos, bueno, aquí hay algo interesante. Ya este 2021 ya hubo un poco más de susto. Ya hubo un poco más de susto y un poco menos, por lo menos en la entidad en la que yo trabajo, un poco menos de inscritos. Aquí es donde uno empieza a pensar, listo, al principio, boom, y luego, hey, un poquito de ajuste con la realidad económica de muchos, que quizá lograron para el 2020, pero ya el 2021 se complicó el asunto. Bueno, aquí aparece una frase de la presencialidad a la virtualidad. Y quiero pedirles nuevamente por chat esa sola frase de la presencialidad a la virtualidad. Conéctese usted con esa frase y lo que se venga a la cabeza. Para mí, tal cosa. De la presencialidad a la virtualidad. Miremos en chat. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se conectan ustedes con esa frase? Tiempo para los nuestros, nos dicen por acá. Ok, nos dio tiempo. ¿Qué más sugiere de la presencialidad a la virtualidad? Yo voy poniendo pantalla nuevamente. De la presencialidad a la virtualidad. ¿Alguien más? Bien, nos aparece otro comentario. Aprender a comunicarnos y entendernos sin interacción personal. Valiosísimo aprendizaje, complejo y real. Nuevos aprendizajes, hubo nuevos retos. Ok. De la presencialidad a la virtualidad, nuevos aprendizajes, nuevos retos, aprender a comunicarnos sin interacción personal. Para mí poder descubrir, ay, se me fue rápido. Aprender a manejar plataformas, ok, nuevos estilos de vida, cambio de visión en cómo nos educamos, poder descubrir por nosotros mismos nuevas experiencias. Ok, nos sacaron de la educación tradicional a una educación donde yo también exploro, donde yo también defino qué quiero y cómo la aprendo. Ahí están los cambios de visión. Y nuevamente manejo de plataformas, nuevos estilos de vida. Listo. Todo esto nos sucedió y de alguna manera se instauró y seguirá instaurándose en nosotros. Un comentario más, vamos a leer el último comentario. Aprender a definir tiempos y espacios en casa. Ok, se nos fusionaron un poco los límites y tuvimos que aprender a manejarlos. Nuevos conflictos o salida de lo que nos enfrentamos todos los días. Se rompieron paradigmas frente a la educación. Adaptación a cambios bruscos en un instante y aprender nuevos retos. Listo, si uno pudiera hacer un balance, parece que es un poco más fuerte lo positivo, lo agradable, que eso complejo. Claro, ahorita ya hemos dado una vuelta de un año, entonces la mirada es distinta. Sigamos juiciosos entonces y muchas gracias por estar allí en chat. Bueno, de la presencialidad a la virtualidad. Esta frase creo que enmarca mucho de lo que estamos diciendo. Cuando el viento cambia, algunos construyen muros y otros construyen molinos. Nos tocó construir molinos, porque si no nos adaptábamos, empezábamos a tener complejidades en lo cotidiano, en lo personal, en lo laboral. Entonces, no construimos muros, construimos molinos y las empresas también empezaron a construir molinos, un poco por ensayo y error, pero los construimos.
La vida en el 2020 se transformó como si un actor secundario importante en la trama de la obra de un momento a otro se volviera protagonista y las estrellas de la presencialidad quedaran por fuera de los reflectores. Esa fue una frase que encontré dentro de un compendio de, digamos, de presentaciones que se hicieron sobre el tema. Listo, nos cambiaron los actores, nos cambiaron los lugares. Y aparece algo que creo que fue claro y es o cambiábamos nosotros o nos cambiaban. Y todos lo vivimos. Y en el contexto laboral, esa angustia se volvió, no, ya no latente, se volvió real. O cambiábamos o nos cambiaban. O nos adaptábamos a tener casa, hijos, estudio, trabajo en el mismo lugar o se corrían riesgos. ¿Qué implica esto? Empezamos a hablar de cosas que de pronto no eran tan claras. En educación virtual uno decía educación virtual y como que en esa maleta cabe todo. Pero aquí es importante hacer algunas precisiones. ¿Qué precisiones hay? Todos estamos metidos, todo esto está mediado por la virtualidad, pero entonces miremos precisiones. Uno, ¿qué es educación en línea? Veamos que no todo cabe en el mismo costal. ¿Qué es? Uno, primer término, educación en línea. Segundo término, educación a distancia. Tercer término, educación virtual. Educación en línea. Docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital de manera sincrónica. Cuando hablamos de lo virtual aparecen dos términos, sincrónico y asincrónico. Aquí empezamos a jugar con el tiempo. Educación en línea o educación remota tiene un componente gigantesco de sincronicidad. Y voy a ponerlo un poco desde la experiencia. Nos tocó pasar el salón de clases a el computador, pero de resto la relación es mediada por una pantalla, pero hay un componente presencial. Yo hace 5 minutos antes de empezar y conectarme con ustedes, estaba terminando una clase en una universidad, una clase de 3 horas con estudiantes de tercer semestre, en donde de alguna manera cambió el salón por la pantalla, pero estamos ahí. Eso es educación en línea o educación remota. ¿Qué es educación a distancia? Puede tener un porcentaje de presencialidad y otro virtual. Miti-miti, 70-40, lo que sea. No requiere, digamos, un recurso tecnológico o una conexión inmediata, porque nos jugamos más bien desde el ser asincrónico. Y hay muchos materiales todavía que son físicos, todavía. La guía que se imprime y se llena y se hace a mano y se manda fotografía y ese tipo de cosas. Nosotros veníamos en Colombia muy acostumbrados un poco a este modelo a distancia, entonces muchos alcanzaron a hacer su posgrado o su pregrado en esta modalidad. Ya veníamos haciendo el paso hacia la en línea o hacia lo virtual, pero esta fue un modelo al cual tenemos que agradecerle muchísimo porque fue como el primer avance. Educación virtual funciona de manera asincrónica y se maneja estrictamente con recursos tecnológicos a través de una plataforma. Actualmente, en las empresas nos movemos y en las empresas y universidades nos movemos mucho más en modalidad en línea, en donde estoy en clase de manera sincrónica con un profesor o con un facilitador o con un instructor. Y en empresas nos estamos moviendo muchísimo también desde la parte asincrónica, en donde hago un primer proceso, por ejemplo, de evaluación, de formación, unos temas iniciales básicos y luego el estudiante se encarga de completar su proceso y obtener su certificado solito, con mi ayuda y mi soporte tecnológico, con mi ayuda y mi soporte a través de preguntas, no nos movemos aquí. Todas tienen fortalezas y todas tienen dificultades. Esto es lo que hay en el mercado. Ahora vamos a continuar. Bien, los quiero invitar a que revisen esta página, ya se les voy a poner en el chat. Educatet, ¿qué fue eso de Educatet? Fue un ejercicio de diálogo organizado por diferentes entidades de carácter estatal y privado, en donde se reunieron facultades de comunicación, de educación, Ministerio de Educación, la red Únete, y generaron charlas en torno a lo que es la calidad de la educación superior mediada por tecnologías. Aquí permítanme un segundo, voy a tomar un momento para ponerles el link y pueden encontrar, ay, se me perdió. Se me perdió el link, ya se los pongo.
Se los voy a poner para que puedan consultarlo y encuentran cosas interesantes, digamos, en su búsqueda de fuentes y ese tipo de cosas pueden encontrar cosas interesantes. Se los voy a poner por acá, por acá, por acá. Listo. Vuelvo a compartir pantalla. Ay, se me bloqueó. Auxilio. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señora, te escuchamos. Listo. Es que no me está... Ya. Déjame... Mi internet hoy está un poquito con molestias, entonces por un momento voy a quitar cámara para ver si nos estabilizamos, ¿vale? Bueno, Educatet, esta es la página que les estoy diciendo. Aquí, ¿qué encontramos acá? Encontramos elementos interesantes, encontramos temas que fueron tratados, en donde podemos encontrar conferencias. Aquí están las memorias y están las conferencias. Miren, tenemos guías de trabajo, calidad, por ejemplo, asuntos relacionados con la calidad de las modalidades de formación. Aquí tenemos, por ejemplo, diseño de cursos en modalidades de formación mediada por tecnologías digitales. Encontramos herramientas de aprendizaje. Exploren esta página pensando en educación superior y pensando también en, ¿cómo se llama? En formación en empresas. ¿Listo? Ahí va un recurso para todos, con gusto. ¿Cuál es la gran conclusión de Educatet? Por donde la miremos. Si uno mira todas las diferentes conferencias o los diferentes recursos que encontramos, ¿cuál es la gran conclusión? Que sea educación presencial, virtual o en línea, la lección aprendida es que no importa tanto la modalidad, se las voy a leer. Educatet 2020 muestra como lección aprendida que la modalidad que se usa no es lo que determina la calidad de la educación superior, sino el modo como hagamos uso de la misma. Es decir, no importa si usted estudió o estudia en presencial o en virtualidad, de quién es la responsabilidad. Una buena parte de la entidad que otorga esa calidad de educación, pero la más grande responsabilidad está en usted. Y eso es claro. Yo les digo desde lo personal, he trabajado con educación presencial y educación virtual. Y tú ves que definitivamente en lo presencial tienes al personaje enfrente. Y pues tú ves si está distraído, lo que sea, ok. Pero en lo virtual tú sabes quién está atento, quién es el que pregunta y quién es el estudiante que a última hora entrega cosas, donde hay plagio, donde hay una cantidad de cosas que dependen únicamente del estudiante. Y hago también aquí la acotación, pero también depende de la concepción que tenga la entidad de educación. ¿Vale? Si nos quedamos un poco en la visión negocio, en donde consentimos para mantener un índice de matrículas, o en donde también exigimos sabiendo que hacemos un filtro y que tenemos gente que se gradúa porque realmente digamos, ha completado los procesos. Bueno, continúo con lo siguiente. Bueno, aquí aparece algo y es la tecnología vista como un aliado para la transformación de las concepciones y prácticas educativas. La tecnología, más que un medio, es un aliado, es un recurso invaluable en el que nos estamos moviendo día a día, un recurso con el que nos estamos movilizando día a día. Bueno, siguiente punto. Entonces, hagamos un recuento un poco de lo que hemos visto hasta el momento. 1, ¿quién me dice? ¿Quién nos dice por chat? Elementos que ya hemos visto hasta el momento, rápidamente, para saber si estamos conectados con el tema. Alguien que nos diga por tema. Por chat. Bueno, yo voy haciendo el recuento. ¿Qué hemos trabajado hasta el momento? Hemos visto cómo la tecnología es un aliado y no importa la modalidad. Perfecto, tecnología como educación, ok. Tecnología como aliado, no importa la modalidad, muy bien.
Modalidades, las modalidades de, digamos, de educación. Muy bien, muy bien. Sí están atentos, entonces puedo seguir. Voy a volver a poner cámara a ver si ya lo logramos. Me gusta más verlos. Que quien se capacita es el responsable del mayor porcentaje de la educación, totalmente cierto. Tecnología y mediación y aprendizaje en línea, educación virtual y a distancia, perfecto. Miren, desde la experiencia, y tengo que decirlo con dolor y con algo de malestar, definitivamente el estudiante es el centro del proceso educativo, pero también quien imparte el proceso educativo debe ser consciente de eso. ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente a veces jugamos un poco, la universidad es una empresa, es verdad, pero a veces pierde el rumbo por darle el peso a la empresa, a la cantidad de estudiantes inscritos versus procesos educativos de fondo. Y lo digo con conocimiento de causa. Bien, otro elemento importante que quiero que la noten. En educación virtual, en empresas y universidades, el estudiante sí o sí es el centro del proceso de aprendizaje. Es el centro del proceso de aprendizaje. Aquí nos quitan un poquito el peso a los docentes, nos volvemos acompañantes o a los facilitadores, nos volvemos acompañantes, nos volvemos facilitadores del proceso. Claro, yo soy responsable de tener clara y lista mi clase, pero el centro es él y eso me obliga a mí a mirarlo de una manera distinta, ¿vale? Y al estudiante a mirarse desde algo que es el aprendizaje basado en la autonomía. Y eso es claro. Ya no vengo, profesor, deme, como cuando nos sentábamos en el salón de clase. Profesor me da, pero yo hago. Esa es la mirada desde la educación virtual. Entonces tenemos un alumno, sí, un estudiante más bien, relacionado con un profesor, relacionado con una clase, con una comunidad, con internet, con expertos, con bibliotecas, pero el centro está en este estudiante, ¿listo? Y eso es claro. Cuando yo tengo claro eso, empiezo a pensar en metodologías que faciliten esos procesos de aprendizaje. Bueno, me pasé. Frente a la educación virtual también aparecen elementos que es importante tenerlos en cuenta. Ya dijimos, el estudiante como centro del aprendizaje, listo. Aparece también un elemento que es la sincronización. Sí se requieren elementos sincrónicos, o sea, podemos hacer un tema en línea total, con la mayoría de los elementos de aprendizaje, el personaje está solito o con su grupo colaborativo, pero aunque tenga grupo colaborativo requiere unos mínimos de sincronización. Y yo sí creo también, y lo digo desde la experiencia, cuando el aprendizaje tiene un componente virtual fuerte, se necesitan también espacios de atención sincrónica. Yo trabajo bueno, he trabajado con varias universidades, Javeriana, Externado, Uniminuto, la UNAD. Y, por ejemplo, en esta última yo trabajo con la Facultad de Psicología y tenemos unos procesos que se llaman CIPAS, que son círculos de aprendizaje. Puedo tener 170 estudiantes, se conectan 15 o se conectan 20, pero es el único espacio en donde hay un diálogo, en donde hay la posibilidad de preguntar, en donde hay la posibilidad de aprender del saber de un docente y no se alcanza a imaginar cuánto lo valoran los estudiantes. Entonces, yo sí creo que va a haber un peso digamos, de mucho trabajo individual, pero también un momento por lo menos de trabajo sincrónico, no solamente el video que te dejo con las indicaciones, sino el momento en el que nos encontramos, que implica a veces hacer milagros, sí, cuando tenemos un estudiante en el otro lugar del mundo, en otro lado del mundo, bueno, hay que hacer maromas, pero por lo menos que los ofrezcamos, que ustedes como entidades, que ustedes como empresa ofrezcan esos espacios de aprendizaje sincrónico. ¿Qué implica también educación virtual? Participación y colaboración. Aquí también la mayoría de los productos son de tipo colaborativo, con un peso individual, sí, pero con una parte colaborativa. Entonces estamos fomentando también competencias para el trabajo, como la competencia del trabajo en equipo. Hay actores en diferentes contextos y eso es muy valioso. Aquí nos encontramos con el estudiante de México, con el estudiante del último rincón de Colombia. Encontramos también el desarrollo de autonomía y de competencias. Yo estuve explorando y mirando a ver digamos, qué estudios habían salido sobre el desarrollo de competencias. Está muy reciente, pero yo sí creo que si hacemos un sondeo y miramos a muchos de nuestros estudiantes en casa,
encontramos unos niveles de autonomía diferentes. Yo ahorita les voy a mostrar con mis estudiantes, hice una encuesta con mis estudiantes y aparece el tema de la autonomía, o sea, ganaron en autonomía. Y evidentemente comodidad, seguridad, ahorro de tiempo y dinero, como nos lo dijeron hace un rato. Bien, aquí, ¿qué percepción tienen las diferentes personas involucradas en los procesos de educación virtual en empresas y universidades? Trajimos datos recientes. Vamos a mirar qué nos dijeron estudiantes universitarios, docentes y colaboradores de empresas. Bien, esta es una encuesta que yo hice con mis estudiantes. Aquí entrevistamos, no, mentiras, fue una encuesta hecha con 54 estudiantes, unos de tercero, otros de sexto semestre de la Facultad de Administración de Empresas del Externado. Es un ejercicio de tipo exploratorio. Simplemente la pregunta fue, para mí, estar vinculado a la universidad a través de educación remota es, y fluyó, y salieron cosas y dijeron cosas. ¿Qué nos dijeron? Que es un ejercicio de ahorro de tiempo y dinero, es muy claro. Tenemos estudiantes que volvieron a su casa y que están felices en su casa, están felices en diferentes ciudades del país. Incluso encontramos estudiantes que están felices porque cuando vivían en Bogotá solo estudiaban. Ahora que están en su casa, trabajan, estudian o atienden su propio negocio, su propio emprendimiento. ¿Qué más encontramos? Súper marcadas palabras como independiente, autonomía y disciplina. Este es un discurso fuerte. Esto de la virtualidad nos trajo autonomía, nos trajo disciplina. Soy yo el responsable, soy yo el centro del aprendizaje y me tocó. Entonces, estas dos palabras son valiosas, independencia, autonomía y tercera palabra, disciplina. Tranquilidad. Cuando exploramos un poco esa tranquilidad se refería al tema de no tener que enfrentarse un poco en el salir de la casa y tener que enfrentarse a situaciones de inseguridad, ¿vale? Aparecen otras cosas, sigamos por acá, miren, ser responsable y disciplinado, pero no se tiene la presión de aprender de memoria, sino que se puede aprender de verdad. ¿Por qué? Porque ya también hablaban un poco de este tipo de educación permite unos diálogos y unos procesos diferentes. El profesor ya tiene mucho más presente el nombre de los 25 estudiantes que tiene al frente o de los 30 que tiene al frente. En el salón a veces no sabía cuál era Pedro, cuál era Juan. Y aquí es un ejercicio de conversación, un poco, digamos, como si se hubiera, lo que nos decían ellos, porque esto después lo conversamos, como si se hubieran minimizado en algo las brechas de aprendizaje. Ojo, en esta carrera, seguramente habrá otras en las que no ha sido así. Ser paciente, aquí aparecen palabras, miren, o sea, no todo es bonito, también ha sido complejo, difícil. Ser paciente porque este proceso es difícil, es difícil. Un desafío conmigo misma, una forma de aprendizaje que te ayuda a conocerte a ti y una forma creativa de aprendizaje. Este es un poco el balance. Miremos ahora cifras. Frente a la pregunta, ¿considera que el estilo de educación mediado por tecnologías que ha recibido facilitan su propio aprendizaje? Vamos a ver qué nos dijeron. De estos 54 estudiantes, ¿qué nos dijeron? Que miren, veamos el naranja, que es el más alto, 63%, que algunas veces facilita su aprendizaje. Es decir, no hay una satisfacción total frente a este estilo de aprendizaje, pero como lo decían ellos, es lo que hay y nos toca. Aparece un 31% más alentador. En la mayoría de las ocasiones facilita mi aprendizaje. Fácil, en la mayoría de las ocasiones. Y un grupo pequeño dice definitivamente no facilita mi aprendizaje. Yo quiero contarles también a la par con esto que se dispararon los índices de atención en bienestar, la parte de bienestar desde la parte psicológica se dispararon entre el año pasado y este año. Primera explosión fue más o menos de marzo hasta agosto, luego bajó un poco y ahorita en 2021 estamos nuevamente empezando a subir. O sea, los estudiantes están allí porque como no lo dicen, es lo que hay, pero no siempre es lo que gusta, más todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Siguiente pregunta. ¿La metodología usada por los docentes en general facilita el aprendizaje? Vamos a ver. Hay un 45, miren, miti, 45% y 45% que es alentador. Algunas veces facilita el aprendizaje y en la mayoría de las ocasiones facilita mi aprendizaje.
¿Qué han visto estos estudiantes? Y nuevamente volvemos se hizo encuesta y pues un espacio conversatorio. Ellos han visto el esfuerzo de nosotros quienes somos docentes por meternos en el tema. Y reconocen que hay unos docentes a los que les fluye y otros a los que les dificulta, pero valoran cómo los docentes hemos avanzado en los procesos para facilitar la metodología y para facilitar el aprendizaje. Bueno, ¿qué encontramos en los profesores? Esto es un espacio más de tipo conversatorio, ¿vale? Conversatorio con docentes de 2 de las universidades. Ventajas de la educación virtual, definitivamente el acceso a la educación en regiones remotas o en personas que no habrían podido hacerlo por sus condiciones. El que es padre de familia, tenemos varios enfermeros, auxiliares de enfermería que tienen turnos de 24 horas o de 12 horas que no podrían estudiar si no existiera este tipo de modalidad. Entonces, esta ha sido fuerte y ahora que ha aumentado la cobertura y demás, bien, estamos teniendo gente en regiones con historias complicadas donde, mire, no alcancé a entregar el trabajo porque es que hubo toque de queda en mi pueblo y el único internet estaba cerrado, pero se lo entrego mañana. Eso sí nos pasa en la vida real. Bien, facilidad para el estudiante porque maneja su horario y entrega productos y dependiendo del lugar, del lugar donde tú trabajas como docente, sucede lo mismo con los docentes. Esto nos llevó a todos a trabajar en casita, entonces de alguna manera la sensación general ha sido de más tranquilidad por trabajo en casa, de más productividad, pero también de sobrecarga, también de hiperconexión. Digamos que están los dos discursos. Y aparece un tema fuerte, muy marcado cuando hablamos de educación virtual. ¿Listo? Una queja muy recurrente en los profes y es la sobrecarga docente. Entonces, alguien decía, mire, yo trabajo medio tiempo, tengo 210 estudiantes y 10 días calendario para calificar un trabajo individual extenso, más otra cantidad de labores administrativas. Entonces, viene la pregunta de calidad de educación o es un discurso sobre la calidad de educación. Entonces, ese es un punto como de reflexión, ¿no? Me encontré una caricatura que me gustó por acá, el sistema educativo. A veces vamos como procesos de fábrica y hablamos de la calidad, pero se convierte en un tema más de lo bonito que lo real. Bien, falta la percepción. Entonces ya hemos visto percepción de los estudiantes, percepción de los profes. Falta la percepción de los trabajadores como ustedes y como nosotros. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sí tenemos una percepción que digamos, la levantamos con información, con gente de empresas con las que hemos trabajado, pero queremos hacerlo hoy con ustedes también. Aquí en este punto y hora de esta charla En este punto y hora de esta charla les voy a compartir por chat un Padlet, un link para un Padlet. Para quienes no conocen, el Padlet es un mural donde ustedes pueden escribir, ¿listo? Y de manera anónima. Aquí no se sabe si es Claudia, Juliana o Pedro, no sabemos quién es, pero sí tenemos la posibilidad de que entre todos vayamos tejiendo conversaciones. Bueno, por aquí teníamos otra cosa, tecnología, mediación y mayor investigación como una de las ventajas de los procesos de educación virtual. Porfa, abran el Padlet y yo también ya empiezo a abrirlo desde acá para que veamos. Yo ya voy a compartirles pantalla para que miremos a ver qué pasa. Vamos a ver qué empieza a pasar. Yo aquí los voy a saludar. Y vamos a ver, en la medida que ustedes vayan escribiendo, van a empezar a aparecer cosas. ¿Listo? Entonces, construyamos. Los procesos de formación virtual que se han ofertado en la empresa en la que yo laboro en el último año han sido para mí, lo que sea, con lo primero que venga a la cabeza, con lo que ustedes se conecten. Repito la pregunta. Los procesos de formación virtual que se han ofertado en la empresa en la que laboro en el último año han sido para mí. Vamos a ver qué nos empiezan a decir ustedes. Ahí está escribiendo alguien, muy bien.
Han sido inmediatos, se han apoyado en la solución del cambio, nos dicen por allí. Han sido importantes, nos dice otra persona, han sido importantes para él o ella. No sé si es que no considera que están, bueno, que están más direccionando a potencializar los procesos o actividades, ¿ok? Están un poco enfocados digamos, en la parte técnica. No sé qué más nos digan. O están enfocados en otros procesos. Vamos a ver qué más sale. Escribamos y miremos la percepción real desde ustedes y luego contrastamos con otras cosas que encontramos. ¿Listo? Que han sido variados. Bien. Coincidimos perfectamente con otras opiniones. Han sido variados. Hay de todo nos han dado. Enfocado a la ejecución y a la operación, mucho de la parte técnica. Ok. Bueno, demos un segundo más y continuamos. Listo. Entonces, en resumen, les han permitido enfocarse en los procesos de cambio, están enfocados muy en la parte de operación, aunque hay otras personas que nos dicen que son variados y que están enfocados en otras cosas diferentes. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? Y vamos a ver qué, digamos, su empresa en relación con otras, si coincide o no coincide. ¿Qué hemos encontrado? Aquí. Multiplicidad de temáticas de formación. De la noche a la mañana, ¡pum!, se abrió el abanico y encontramos formación en competencias blandas, muchísimo. Las empresas han hecho inversión en la formación de competencias blandas o, si no han hecho inversión, ¿qué han hecho dentro de su propio equipo? Hey, venga, socialicemos, fulano, usted es buenísimo trabajando liderazgo, usted es buenísimo trabajando servicio al cliente, venga, organicemos y formémonos. Muchísimo en competencias blandas, también ha habido mucho de formación en competencias técnicas. Esta genera un poco más de estrés para quien lo recibe, perdón, porque sabe que tiene que rendir finalmente. Ha habido formación en temas de pasatiempos, entonces promoción y prevención en temas de salud física y mental. Entonces vemos, por ejemplo, hay empresas que te están dando el curso de guitarra, el curso de teatro, venga, aeróbicos en familia, todo enfocado también al tema de la prevención en salud física y mental. ¿Qué otra ventaja? Esta se conecta con uno que vemos aquí en la esquina, que la formación se ha extendido a la familia. Yo antes iba a mi empresa y recibía lo que yo recibía. Ahora a través de la virtualidad se ha ampliado la cobertura. Tenemos, por ejemplo, empresas que están trabajando cineforos, espacios de formación con cineforos para la familia, unos orientados a adultos, otros orientados a niños. Tenemos temas, lo que les digo, pintura, escultura, cocina, ciertas cosas que han involucrado a otros. También digamos, se ha valorado mucho la posibilidad de compartir con expertos de altísimo nivel que se encuentran en otras latitudes. Y eso tiene que ver con costos. ¿Cuánto me costaba a mí como empresa traerme a un personaje para que viniera una mañana a dictar una charla de 4 horas? ¿Cuánto me costaba en hotel, hospedaje? Versus cuánto me cuestan las horas efectivas de trabajo a través de computador. Entonces se ha tenido la posibilidad de compartir con otra gente. Apertura a los diferentes grupos poblacionales de la empresa, a procesos de formación en diferentes áreas. Voy a poner un ejemplo de esto. En los colegios, en las universidades, normalmente a los docentes se les da mucha capacitación, todo lo que quieran para ellos. ¿Y dónde quedan los administrativos? Aquí los administrativos y la gente en los diferentes niveles ha tenido la posibilidad de meterse en el tema de me quiero formar, me formo. ¿Qué más encontramos? Inclusión en la formación a trabajadores que se encuentran en lugares remotos. Muchas veces, y una de las quejas de las empresas a veces, es que esto es para los de nivel central, es que los que estamos en no sé dónde no tenemos acceso. Aquí sí, esto nos abrió una posibilidad. ¿Qué encontramos? Porque no todo es color de rosa. Uno, desconocimiento de herramientas tecnológicas. Para muchos enfrentarse a esto fue un estrés. Aprender cosas que hoy en día pueden ser sencillas como conectarse a una plataforma de Zoom, para muchos fue una angustia en las primeras semanas.
una angustia por el internet, una angustia por el juicio sobre mi trabajo, etcétera. Y algo que sí ha sido fuerte y que aparece como digamos, como un motivo como de preocupación y de queja es la falta de técnicas de aprendizaje efectivo en estas metodologías. Como se dieron cuenta, por ejemplo, con los estudiantes y en las empresas también lo hay, no siento que esté aprendiendo porque es que me cuesta relacionarme con esta metodología. Y es algo que hay que nos, digamos que es una campana de alerta. Dentro de las primeras cosas que yo sugiero también es, listo, como empresa o como universidad, ¿cómo le ayudo yo a ese otro al que le cuesta esto, pero le tocó meterse? O sea, nos toca mirar cómo le aportamos a ese otro. Retos de la educación virtual. Bueno, ¿qué retos tenemos en educación virtual? Primero, entender que este es un cambio gradual que llegó para quedarse y que debemos ir haciendo procesos de cambio gradual. Que hay un elemento fundamental, llámese docente o llámese facilitador en el contexto empresarial, pero necesitamos un ejercicio de preparación y acompañamiento al docente. Desde la experiencia les digo, pues en el externado, pues que veníamos trabajando de manera presencial, cuando pasamos a la parte remota, vimos por todos los lados procesos de formación, de acompañamiento, de seguimiento. Yo no sé si en todas las universidades lo harán, pero después de un año se siguen necesitando estos procesos. O sea, esto no se ha acabado. Este punto, si yo pudiera en este momento subrayarlo en rojo, se lo subrayaba, ajuste a las didácticas. Tenemos que hacer ajustes a las didácticas. Aquí es donde nos estamos rajando muchas veces como docentes o facilitadores. El tema es buenísimo, pero yo lo sé impartir, yo les sé llegar a otros en la manera como trabajo mi tema con otros. Aquí es donde está la parte crítica. ¿Qué necesitamos? Establecer espacios, yo les decía, de acompañamiento sincrónico, tutorías, dirección y participación en proyectos. Definitivamente, el aprendizaje tiene un sentido diferente cuando tú estás involucrado en esto, ¿vale? Hay una frase y es más o menos el 20, o sea, de lo que veo, yo me aprendo, de lo que veo solamente me aprendo más o menos el 20%. De lo que escucho, me aprendo el 40%, pero de lo que veo, escucho y hago, aprendo un 80%. Nuestros procesos tienen que involucrar un hacer del otro, si no, entró por aquí y salió por acá. Listo. Revisión y ajustes a los marcos normativos de la educación. Digamos que ese es un tema un poco más quizá de tipo político en instituciones, pero no lo podíamos dejar de nombrar. Entonces, tareas, preparación y acompañamiento al docente, ajustes a las didácticas, involucrar de una manera participativa a este estudiante con la entrega de productos. ¿Listo? Esos son los tres fuertes. Y bueno, ajustes a la forma de impartir docencia. Ahí sí nos tocó a todos los que trabajamos en este cuento. Bien, continuando con el tema de los retos, también hay que preguntarse cómo hacemos para que en nuestra empresa aparezca esto. ¿Cuáles son las ventajas de la formación a través de la virtualidad en las empresas y qué voy a hacer yo como empresa para lograr esto? Que esa sea la pregunta de hoy. ¿Qué voy a hacer yo como empresa? Entonces, ¿qué nos dice? Ventajas, que la formación nos ayuda a la retención del talento humano. Hágase usted la pregunta, ¿la formación que yo estoy ofreciendo en mi empresa ayuda a la retención del talento? ¿O en qué sección o en qué área necesito generar procesos de formación para retener el talento? ¿Vale? Otra ventaja que mejora la rentabilidad de la empresa. Claro, si hay formación, estamos más alineados con la misión, la visión, con la claridad de las líneas de producción o de servicios. Entonces, que mi formación, que lo que yo ofrezca esté alineado desde allí. Ojo, no significa saturar con componentes técnicos, pero tengo que hacerlo. ¿Qué nos dicen? Que la educación virtual es fuente de innovación, es fuente de nuevas ideas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Los saturo de cursos o además de darles muchos cursos, genero espacios de conversación? Como estilos Café por el Mundo, ese tipo de cosas que nos ayudan a poner en conversación lo que hemos aprendido.
Ventaja de los aprendizajes, aprendizajes a la medida. ¿Listo? Normalmente, el aprendizaje en la educación experiencial, en educación virtual en empresas es a medida. ¿Cómo sé yo que si es a medida? Porque hago un sondeo, porque miro necesidades. Yo quiero preguntarle a usted aquí con mano al corazón, ¿usted ha hecho el sondeo? ¿O empezó a votar y votar y votar cursos a la lata sin saber qué se necesitaba? También está pasando algo. Los niveles de inscripción a cursos en las empresas cambió. Al principio nos inscribimos en todo. Ahora también estamos un poco cansados y ha disminuido. No es una disminución significativa, pero sí más o menos un 20% en la inscripción a cursos, porque la gente ya también está cansada. Entonces miremos, prioricemos, hagamos un sondeo de qué queremos aprender. Quinto, aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, esa la sabemos. Y están todos los recursos con un solo clic. Entonces, nuevamente, tarea, que la formación que usted ofrezca en su empresa esté ligada con la posibilidad de retener talento, evidentemente mejorar rentabilidad, utilizar esos espacios de aprendizaje también como fuente de ideas e innovación, generar un aprendizaje a la medida, no a lo que usted cree, sino a la medida. Y continuamos. La educación virtual implica un proceso de transformación institucional, implica mirarnos como organización, hacer algunos ajustes para que sea coherente. Nuevamente, también hay empresas que, voy a decirle una palabra un poco coloquial, que empezó este cuento y mandémosles toda la formación, toda la capacitación, toda, pero sin hacer un ejercicio real de preguntarse para qué, por qué, qué ganancias, qué logro con esto como empresa, a qué le apunto como empresa. Entonces, no es solamente formar por formar, ni darles cursos por darles cursos, es preguntarse qué papel juega el proceso de formación en mi organización. Y esto implica también alinear recursos tecnológicos, alinear pensamiento organizacional y alinear componentes pedagógicos. Entonces, evalúe usted cómo está en términos de la concepción que tiene los procesos formativos, cómo está su tecnología, cómo está su concepción y su manejo organizacional y cómo están sus componentes pedagógicos. Con esto yo sé si voy aprobando o me voy rajando en mis procesos. Seguimos acá. Bueno, voy a decir una cosa, lo menos complicado es la parte tecnológica. ¿Tiene un costo? Sí, claro, meter redes, comprar computadores, eso cuesta, pero es lo más fácil. De alguna manera se detecta una necesidad. Nada, que la red ya no nos sirve la 4G, vámonos para la 5G, vale una plata, pero se hace. ¿Dónde está dónde están los mayores? ¿Dónde están los mayores retos? Está en convertirnos en organizaciones inteligentes que quieren aprender. Eso es el reto real. Cambiar y pasar de un pensamiento de tipo estático a entender que necesitamos aprender del tema y cómo queremos aprender. Este simplemente es un repaso, es enunciar un poco las 5 disciplinas de Peter Senge, que nos habla del aprendizaje organizacional. Nos dice que es un aprendizaje en equipo. No es solamente voy y formo al gerente, porque normalmente esa es la clásica. Van y le dan a un curso, mandan a los 5 duros, a los 5 más importantes del área y pretenden que se replique. Yo quiero que haga un ejercicio de medir cuántas veces en la vida usted replicó la formación que le dieron. Y seguramente el porcentaje es chiquito. O cuántas veces de pronto a mí no me han mandado ninguna capacitación, pero cuántas veces yo recibí lo que mi jefe recibió en capacitación. Contado con los dedos de una mano. Entonces, ojo, miremos cómo hacemos que el aprendizaje sea más bien en equipo y utilizando las herramientas de la tecnología. ¿Vale? Fomentando el pensamiento sistémico, entender la organización como un núcleo de relaciones y como un entramado de relaciones, fomentando el dominio personal, los modelos mentales y la visión compartida. Ya voy a simplemente recordarlos algunos. Desarrollar la maestría personal o el dominio personal, que mis procesos de formación también involucren a ese otro, que no nos quedemos solamente en lo técnico, sino que involucremos al otro para que el otro tenga claro por qué quiero aprender, qué soy capaz de hacer. Miren, un proceso de formación que yo me siento 2 horas y al final de las 2 horas digo, esto no me sirve para nada, no tiene sentido.
que cada proceso de formación le ayuda al otro a descubrirse y organizarse como persona y en relación con la organización. Que nos ayude también a identificar cuáles son los modelos mentales, cuáles son mis temores, cuáles son nuestros temores como organización, hacia dónde vamos como organización. Ojo, que la capacitación, que la formación, perdón, nos ayude a impulsar una visión compartida. Nuevamente, la pregunta, ¿usted cuántas veces le compartió a sus subalternos el curso que tomó? Rara vez. Entonces, más bien, hagamos procesos de aprendizaje compartidos. Miren, yo conozco de cerca la experiencia de una empresa en donde ellos hacen una vez al mes un círculo como de formación en donde cada uno desde su saber trae algo. El uno es experto en una técnica, el otro es experto en otra cosa y es un espacio de conversación, paran 2 horas una tarde una vez al mes y hacen un ejercicio de construcción colectiva de conocimiento. Bueno, perdón, voy a revisar el chat, veo algunos mensajes. Listo. Bueno, fomentar el trabajo en equipo, que ya lo veníamos nombrando, y generar pensamiento sistémico. Yo quiero 2 cositas cortas con ustedes. Perdón, aquí pasé. Bueno, en cuanto a los componentes pedagógicos, que identifiquemos elementos que realmente aporten. Bien, aquí aparece una frase de Educatet. De manera importante es preciso reconocer la necesidad de brindar y fortalecer el soporte de bienestar a todos los integrantes de la comunidad educativa, dando especial atención a la salud mental y física de docentes, estudiantes, quienes están sometidos a condiciones de presión, incertidumbre y nuevas reglas de juego. Aquí es donde te digo yo, pregunte, ¿es obligatoria la formación para las empresas y para qué ofrezco un determinado curso? Recuerden que cuando estamos un poco saturados, entonces aparece la hiperconectividad, un aislamiento social. El hecho de estar frente a una pantalla no significa que me relacione con otros. Generamos muchas veces ansiedad y estrés y hay un aumento del agotamiento físico, mental y emocional. Entonces pregunte, ¿hasta dónde lo que usted ofrece contribuye o resta energía en estos procesos? Bien, 2 cosas con las que quiero que digamos que revisemos de la parte de componentes pedagógicos. Hay que revisar diseños curriculares, experiencias de aprendizaje y metodologías, es verdad, y la forma de interacción con los contenidos. Esto lo tenemos que hacer, esto de acá. Pero pensemos en 2 herramientas concretas que nos aporten. ¿Listo? Pensemos en el cómo. Entonces aparece una primera herramienta que tiene que ver con programación neurolingüística. Programación neurolingüística, que cada uno de los procesos de formación tenga en cuenta algo claro. Ya voy. Que tengamos claro cómo los procesos de formación son procesos de un lenguaje compartido y de construcción, y que tenga claros, me voy para acá, el ejercicio de percepción donde cada uno aprende desde donde lo ve. Cada uno aprende desde donde lo ve y que tenga en cuenta los sistemas de representación sensorial. Si usted como docente o como facilitador genera procesos en donde incluya elementos visuales, elementos auditivos y elementos de movimiento o de experiencia, genera un impacto mucho mayor. ¿Qué es lo kinestésico? Lo kinestésico es, por ejemplo, lo que hicimos hace un ratico. Ustedes participaron, a través del chat o a través del Padlet. Es no quedarse quieto, es decirle al otro, venga, hagamos un ejercicio y lo comparte. O sea, no solamente charlita y carretica, sino es mostrar que haya una buena presentación, que haya un buen video, que haya un componente auditivo de conversación o audios que podemos poner también y que haga un ejercicio de introspección. ¿Listo? Que haya un ejercicio de introspección que me permita esto. Y el último que quiero mostrárselos muy rápidamente, sé que ya estamos por terminar, quiero dejarles la inquietud para que ustedes hagan el ejercicio de buscar. Hay algo que se llama metodología de aula invertida o flipped learning. Ya se los escribo en el chat. ¿Qué es el aula invertida? Este modelo se volvió fuerte a partir de 2017 y ahora es fundamental. Entonces, rápidamente lo vamos a ver. Es un modelo pedagógico
en donde cambia la manera de hacerlo. El modelo tradicional, en el tradicional el docente es instructor, aquí el docente es un entrenador y un orientador. Aquí el docente prepara una cátedra, aquí el profesor prepara talleres prácticos. ¿Quién los hace? El estudiante. ¿Listo? Aquí tomábamos notas, aquí revisábamos videos, lecturas, casos teóricos. O sea, yo llevo la herramienta y el estudiante la utiliza. Aquí está centrado en hacer ejercicios, proyectos y debates. Aquí el docente instruía. Si uno pudiera tomar una foto, muchas veces en una foto en un salón real, en la metodología tradicional está el profe. En Flipped Learning hay estudiantes por un lado, otros por otro. Desde lo virtual pasa lo mismo. El grupo 1 puede estar explorando un video, el grupo 2 puede estar explorando una lectura y después compartimos y socializamos. Entonces, con esto les quiero ir cerrando. Les voy a escribir aquí la metodología de aprendizaje. Flipped Learning, ¿listo? Entonces, nuevamente, miremos que nuestros procesos tengan elementos de tipo auditivo, kinestésico y visual y que sea el estudiante el centro del aprendizaje y Flipped Learning facilita y posibilita esto. Por mí, ya vamos cerrando el proceso.